Buenas tardes. Hoy vamos a estudiar factores medioambientales en el sitio de trabajo, presentado por Myron Steven Lozada Plazas, la materia Ergonomía de la Corporación Universitaria Iberoamericana, décimo semestre Ingeniería Industrial. Los factores medioambientales en el sitio de trabajo son todos factores aquellos como el ruido, la vibración, el estrés térmico y los diferentes factores que afectan toda la calidad de desempeño de nuestros colaboradores o nuestros empleados en la industria o a factor de la zona administrativa. Entonces, por primera parte encontramos lo que es el ruido. El ruido es una sensación sonora que genera afectaciones, digamos, a las personas por simple hecho de no querer oírlos. Entonces, en esto podemos pues tener situaciones desagradables o de inconformidad por algún tipo de obra o de diseño que se esté realizando en una planta. Para poder mejorar toda esta problemática, pues se ha diseñado todo lo que es el tema de dispositivos dispositivos auditivos o de medición de ruido para poder generar una medición o un estándar de calidad para las personas. Entonces, digamos, en todo esto tenemos pues la intervención de diferentes entes que son los que regulan el ruido y la calidad de ruido que se debe tener. También está pues el tema de iluminación. La iluminación es la acción-efecto de iluminar. Es la técnica que se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no debes tener la misma capacidad de iluminación cuando tienes 20 años a cuando tienes 50. Entonces, lo recomendable para todos nosotros es tener luz de día o luz solar, que pues es la que menos afecta a nuestra visión. Los computadores, la luz, todo esto, todos los diferentes tipos de luz emiten una radiación la cual se puede afectar por el tipo de foco o también puede afectar en el color o en el diseño pues de la misma. Entonces podríamos tener una disminución, pero si se realizan unas mediciones adecuadas para tener un estándar o un margen de iluminación entre nuestras áreas de trabajo o en los diferentes entornos en los que nos encontramos. El estrés térmico. El estrés térmico se puede medir en las diferentes industrias como son la construcción, como son las metalmecánicas, los sitios de fundición. Entonces, pues las personas siempre por estrés térmico tienden a sufrir mareos, dolores de cabeza, de pronto sangrado en fosas nasales. Entonces, a esto se debe realizar una medición con el compromiso de alternar o tener actividades que no sean iguales o en las mismas condiciones para el personal. Aquí hago referencia, digamos, en el almacenamiento o en las bodegas. Hay bodegas que en los terceros niveles no se puede almacenar producto terminado por el tema de temperatura. Entonces lo mismo puede sufrir en las personas cuando están en esos terceros niveles realizando el almacenamiento o organización de bodega, pues hay que alternarlos en tiempos estándares que se definen para minimizar el riesgo de que la persona pueda sufrir algún accidente o alguna lesión por estar expuesto a altas temperaturas o a bajas temperaturas siendo su efecto. También tenemos pues la exposición a las vibraciones. Las vibraciones son movimientos mecánicos. Podemos hacer referencia también a vibraciones que son las ondas de sonido que también producen vibraciones que nos pueden molestar. Pero pues en este caso vamos a las vibraciones mecánicas o un punto fijo. Las vibraciones mecánicas se pueden obtener desde el movimiento de un automóvil que genera algunos tipos de lesiones, pero con el pasar de los tiempos a los conductores o a los operarios de estos mismos, casi siempre cuando son camiones tipo pesados, o también podemos tener variables que son más críticas como los operarios que utilizan rotomartillos, maquinaria pesada, maquinaria de demolición, pues que genera vibraciones mucho más amplias o mucho más fuertes que se clasifican en fase uno, fase 2 y fase 3, que la fase uno pues es muy mínima, la fase 2 es un término medio y la fase 3 que es crítica, y la cual es analizada por los empresarios y también manejada con términos de rotación o de cambio de actividades para que pues la persona no pueda sufrir con el tiempo problemas musculares, de pronto de nervios, también puede tener enfermedades estomacales y diferentes alteraciones que puede sufrir, digamos, por estar expuesta tanto tiempo a vibraciones o a movimientos ondulatorios transmitidos. Podemos encontrar también en este caso que pues las vibraciones también las pueden omitir maquinaria o equipos a los que estamos expuestos durante todo el día y pues que hay que tener un estudio analítico y una medición para saber qué tan expuestos vamos a estar. La presión atmosférica.
La presión atmosférica es una fuerza de unidad de superficie que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. ¿A qué hace referencia esta en la industria? La presión atmosférica pues puede generar diferentes magnitudes como colapsos de las personas o debe estar monitoreada realmente digamos en las áreas laborales. Tenemos áreas laborales que son muy críticas y que pues que se deben designar. No sé, lo digo por experiencia, en los laboratorios farmacéuticos hay una parte que es la fabricación, digamos, de cipermetrinas y la cantidad de ropa o la cantidad de elementos de seguridad industrial que debe usar la persona, pues lo somete a una presión atmosférica y a una posible asfixia, digámoslo así, de por tanta cantidad de elementos que tiene para cuidar su integridad frente a estos elementos tóxicos que manipulan. Entonces, digamos, ahí hay unas condiciones de aire, unas condiciones de ambiente, aire regulado para poder manejar este tema y tener a las personas en un entorno mucho más adecuado. También tenemos el entorno vital. El entorno vital pues es un conjunto de lo físico, lo biológico, social y cultural que interactúan entre sí de manera sistemática. Entonces en un entorno vital hacemos referencia más que todo es al tema de la calidad laboral, el entorno en el que trabajamos. Entonces, digamos, pues todo lo que estábamos viendo hacia atrás, la iluminación, el ruido, las vibraciones. Entonces, pues en este caso podemos observar que la calidad, digamos, de nuestras oficinas, pues sea un entorno adecuado, que de pronto no aprendamos a usar el uso del teléfono, no hacerlo exaltados o por decirlo así, de niveles de volumen de voz alto, sino pues tengamos unos niveles más controlados. Pues en las plantas, digamos, el entorno vital pues sería, digamos, una adecuada iluminación, el color de pronto de las paredes, todo esto ayuda a que pues tengamos una zona más confortable. El entorno vital sería prácticamente, digamos, no sé, el diseño, todo lo que se tenga adecuado para que el funcionamiento de la planta, de la estructura, haga más amena o más efectivo el tema de la calidad de nuestros trabajadores. Esto solo no afecta, digamos, en la calidad, sino afecta, digamos, en el compromiso, en el rendimiento del personal y los diferentes factores que tiene, digamos, tener un entorno vital de trabajo, un entorno adecuado para que todo el mundo se sienta a gusto en su accionar sociolaboral, por decirlo así. Entonces, en conclusión, pues observamos que todos estos factores o que todas estas problemáticas que encontramos afectan un poco nuestro entorno laboral, pero pues si realizamos las diferentes mediciones y las analizamos las diferentes problemáticas que podamos llegar a tener, eh, garantizaríamos un mejor entorno laboral y una mejor calidad de vida para nuestros empleados y para nuestro personal. Muchas gracias.